Queridos amigos, continuamos con la crítica y el análisis de la novela de El Gran Gatsby de Fitzgerald. Fe de Ratas, ayer en mi video anterior mencionaba que la historia se desarrollaba en Long Beach, perdón, es Long Island. Y luego también mencioné al final de la trama que la persona que se echaba la culpa de haber atropellado para salvar a Daisy era Tom, pero no, era, perdón, ahí me equivoqué, es Gatsby el dueño del carro y que se echa la culpa de que él la atropelló. Ahí después de esas dos aclaraciones, continuamos, amigo. Fíjense que la vida misteriosa de Gatsby, el personaje principal, es un recurso literario, o sea, el mantener su pasado en secreto. Es un recurso literario de las novelas serializadas para mantener el suspenso, el misterio y el interés de ver el siguiente capítulo. Nos mencionaba, no me acuerdo, creo que el profesor Butler o lo he de haber leído en alguna otra parte, que el origen de las riquezas siempre se ha considerado un misterio, y yo creo que Fitzgerald sabía eso. Por ejemplo, en el caso de la novela de Grandes Esperanzas de Charles Dickens, porque tengo que explicar que tú como creador literario, tú como escritor de novelas, tienes que utilizar los recursos para hacer más vendible, más agradable, más exitosa tu novela. Y uno de los recursos es mantener el misterio de una historia que se va revelando poco a poco con emoción en los siguientes capítulos. Puede ser, ¿qué tipo de misterios puede haber? Pues puede ser sobre el origen de algún protagonista que no se sabe quiénes eran sus padres, pero resulta que sus padres eran un gran rey, un gran noble. Y en este caso, en el caso de Grandes Esperanzas, el misterio que mantienen en emoción la novela era de dónde le provenía el dinero a Pip. Sabemos, los que leyeron esa novela, que el benefactor de Pip era un hombre a quien Pip había ayudado en una circunstancia donde el hombre se había escapado de la cárcel, se había escondido en un río, había amenazado al niño de que le trajera de comer y le cayó bien al expresidiario, que después llegó a ser vamos a decir, un mafioso, un hombre que logró dinero al salir de la cárcel sin que lo agarraran, y él era su benefactor misterioso o secreto de Pip, con el cual él escalaba socialmente y aspiraba a enamorar a Stella. Es en el caso de Grandes Esperanzas. Si comparamos ese aspecto con la novela de Fitzgerald, El Gran Gatsby, aquí el elemento misterioso que utiliza Fitzgerald es cuál es el origen de ese misterioso personaje llamado Jay Gatsby. O sea, cómo logró su riqueza, porque él dice que estudió en Oxford, inclusive en su casa construyó una gran biblioteca, y para dar la apariencia, para ir construyendo en esa competitividad social lo que el público admire y lo que el público pida. ¿Cuál es lo que el público pide? Pues pide que las personas sean educadas, universitarias, exitosas económicamente, exitosas deportivamente, exitosas financieramente, o sea, todos los éxitos. Y si hay algo que no lograste, pues vas a maquillarlo y vas a construir la pantalla, la fachada, para impresionar a tus amigos.
Y eso es lo que siempre será el misterio de que todo el mundo decía, ¿cómo Gatsby hizo su fortuna? Entonces, al ser ambientada esta novela en el periodo entre dos guerras, cuando se da la ley seca, entonces el misterio revelado es que Gatsby, aprendiendo a hacer negocios, pero por ser una persona pues sin estudios, sino con el conocimiento que le dio su benefactor sobre cómo hacer negocios, Gatsby aprovecha el negocio del contrabando de alcohol. Es pero la gente no lo sabía. La gente no lo sabía. Siempre está el misterio, tanto para el lector como para los amigos de Gatsby. Se va revelando poco a poco el misterio de cómo fue que Gatsby logró su fortuna. Y sí, ahora, la otra cuestión es de que Gatsby, esta novela de Gatsby cuestiona el sueño americano, que sostiene que hay oportunidades equitativas, igualitarias o justas para todos. Pero esa idea es cuestionada en la novela, porque Gatsby sí era discriminado por la sociedad alta en la que él se movía. O sí había lo que le llaman la discriminación y lo que le llaman el desplazamiento. El desplazamiento es como, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. Todos usamos el desplazamiento como una forma de segregación. El desplazamiento es el rechazo a la migración, por ejemplo, el rechazo a la migración. Por ejemplo, si yo digo Tijuana, ¿no? Tijuana, estamos los de Tijuana, los que nacimos en Tijuana, y si alguien que es muy talentoso, muy exitoso en otros aspectos, no es de Tijuana, no nació en Tijuana, entonces en cierta manera nosotros le vamos a impedir ser desplazados. Entonces, de igual manera, se representa en la novela de Gatsby en los dos el West Egg y el East Egg. El West Egg son los del oeste, los del salvaje oeste, de donde venía Gatsby, que quieren integrarse a la sociedad de élite de Nueva York, pero ya en Nueva York los del East Egg es un fraccionamiento donde están los de Abolengo, los originales de Nueva York, los que han hecho la fortuna generación tras generación auténticamente, y están los ¿cómo le llamamos? Los arrimados o los avenidos. En este caso era Gatsby. Y su casa estaba separada por una bahía. Entonces ahí vemos el sueño americano truncado, ¿verdad? En donde no es como lo pintan. No son iguales las oportunidades para todos. Ahora, voy a hablar ya para finalizar, voy a hablar de una cuestión sobre las relaciones de género, cómo se dan las relaciones de género, la relación de pareja, pues, de hombre-mujer. Y en este caso me gustó mucho lo voy a leer ya para finalizar, el comentario que hace un crítico que se llama Pearson sobre el caso de Daisy, S. Pearson Jr. Bueno, y ya para terminar se los voy a leer. Me gustó mucho esa parte, creo que me gustó, y dice así. Esto lo saco de Wikipedia, ¿no? Dice:
Además de explorar las dificultades para lograr el sueño americano, El Gran Gatsby explora las expectativas de género de la sociedad durante la era del jazz. El personaje de Daisy Buchanan ha sido identificado específicamente como la personificación del arquetipo cultural emergente de la flapper. Las flapper eran mujeres típicamente jóvenes y modernas que se cortaban el pelo y vestían faldas cortas. También bebieron alcohol y tuvieron relaciones sexuales prematrimoniales. Bueno, a pesar de las libertades sociales recién descubiertas obtenidas por las flappers, en la década de los 20, la novela de Fitzgerald examina críticamente las continuas limitaciones sobre la agencia de las mujeres durante este periodo. En este contexto, aunque los primeros críticos vieron el personaje de Daisy como una mujer, un monstruo de la malicia, estudiosos posteriores tales como Leland S. Pearson Jr. afirmaron que el personaje de Daisy ejemplifica la marginación de las mujeres en el medio social de élite que describe Fitzgerald. Escribiendo en 1978, Pearson señaló que Daisy es más una víctima desventurada que una victimaria manipuladora. Ella es el objetivo primero de la dominación insensible de Tom y luego de la adoración deshumanizante de Gatsby. Ella se convierte involuntariamente en el santo grial en el centro de la búsqueda poco realista de Gatsby, de mantenerse firme en un concepto juvenil de sí mismo. La consiguiente contienda de voluntades entre Tom y Gatsby reduce a Daisy a una esposa trofeo, cuya única existencia es aumentar el éxito socioeconómico de su poseedor. Me gustó mucho este comentario porque ya lo había yo escuchado del profesor Martín Flores de San Diego State en el curso de literatura mexicana del siglo XX, que en la novela de Carlos Fuentes, en la novela de Pedro Páramo, bueno, sí, en la novela de Pedro Páramo, en el machismo de Pedro Páramo y en el machismo también de la novela de Carlos Fuentes, de la Revolución Mexicana, que va ascendiendo. Después de que termina la Revolución Mexicana, él va ascendiendo socialmente y para él las mujeres, la muerte de Artemio Cruz, el personaje de Artemio Cruz va ascendiendo socialmente después del triunfo de la Revolución, que era un soldado de revolucionario, va ascendiendo social y económicamente, pero no tiene una habilidad o capacidad para relacionarse en su relación de género con las mujeres o con la mujer, y en este caso sí la describía como un trofeo. O sea, ya en los cursos de crítica literaria de San Diego State yo ya había revisado, explorado y revisado esa idea, había conocido esa idea de la mujer como trofeo.